Soy Nathan. Tengo 28 años. Hace solo 4 años, mi propia madre envió un brutal mensaje de texto a nuestro chat grupal familiar, humillándome oficialmente y prohibiéndome la cena del Día de la Madre, porque yo era un obrero de fábrica mientras estaba cubierto de grasa industrial, trabajando agotadores turnos de 10 horas para ayudar a pagar sus deudas. Les dijo a mis hermanos que mis elecciones de vida eran demasiado vergonzosas para reconocerlas. Me humilló públicamente frente a todas las personas con las que crecí. Pero había un gran secreto que mi madre y mis hermanos no conocían. Ese trabajo manual que ella despreciaba estaba a punto de darme un ascenso que cambiaría mi vida. Un enorme salario de alto ejecutivo y el tipo de poder corporativo que dejaría a mi familia rogando por mi misericordia. Justo ahora, mientras grabo esto, esa misma mujer está abajo bajo la lluvia torrencial, llorando fuera de mi edificio de oficinas, intentando desesperadamente pasar la seguridad. Antes de contarte exactamente cómo convertí la máxima traición de mi madre en la mayor victoria de mi vida, por favor, dale al botón de me gusta, si crees en la verdadera justicia y el karma. Y hazme un favor, déjame un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad o estado estás viendo esto. Ahora, volvamos a la noche exacta en que el cristal se rompió y todo comenzó. Cuando le digo a la gente de nuestro pueblo que trabajo en la planta de fabricación local, sus rostros casi siempre hacen este pequeño tic, idéntico e incómodo. Es un respingo microscópico de los ojos y los labios. Es la misma mirada que la gente te da cuando les dices que haces trabajo dental con una cuchara oxidada. Bajan la vista a tus botas, buscan palabras a toda prisa, y luego dicen algo como, oh, bueno, ese es un trabajo honesto, Nathan. Lo dicen en el mismo tono condescendiente que usarías para describir a un mago callejero que come clavos oxidados para almorzar por pura desesperación. Pero la verdad absoluta es que, genuinamente, me gustaba lo que hacía. Sabía exactamente a qué hora fichaba cada mañana. Sabía exactamente lo que estaba construyendo. Solucionaba problemas físicos, reales y tangibles con mis propias manos y una llave inglesa. No estaba sentado en un cubículo, moviendo sin rumbo puntos decimales de un lado a otro en una hoja de cálculo, mientras pretendía que mi enorme adicción a la cafeína era un sustituto de una personalidad real. Era el viernes por la noche, justo antes del Día de la Madre. Acababa de completar un turno brutal y agotador de 10 horas en la línea de montaje principal. Mi espalda baja palpitaba. Me dolían los antebrazos de levantar pesados componentes de acero, y mis manos estaban profundamente manchadas con una gruesa capa de lubricante industrial y polvo de carbón que ninguna cantidad de jabón de pómez naranja podría eliminar por completo. Mis botas con punta de acero se sentían como si pesaran 50 libras cada una. Mientras subía las crujientes escaleras hacia mi pequeño y corriente apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, lancé las llaves de mi camioneta sobre la gastada encimera de la cocina, me quité las botas de una patada junto a la puerta, y metí un bol de plástico con restos de pasta en el microondas. Era una cena patética y solitaria para un chico de 24 años. Pero estaba simplemente demasiado agotado físicamente para preocuparme por cualquier otra cosa. Mientras el microondas zumbaba su ruidosa y monótona melodía en el silencioso apartamento, mi teléfono vibró en la encimera. Era una notificación del grupo de WhatsApp familiar. El chat se titulaba Lazo Familiar Gentry. Mi madre lo había creado años atrás, un título que siempre me pareció increíblemente irónico, dada la fría realidad de cómo vivíamos. Limpié una mancha de grasa de mi pulgar contra mis vaqueros y desbloqueé la pantalla brillante. El mensaje era de mi madre, Brenda. Era corto, afilado y perfectamente envenenado, como una aguja escondida dentro de un cojín de terciopelo. Cena del feliz Día de la Madre. Domingo a las 6 de la tarde en el Oakwood Grill. El texto decía, estoy increíblemente orgullosa de todos mis hijos que han trabajado tan duro y han tenido verdadero éxito en la vida. Todos vosotros sois lo que hace que ser madre valga la pena. Me traéis tanta alegría y me dais una razón para mantener la cabeza alta en los almuerzos de nuestra iglesia. Luego los enumeró explícitamente, uno por uno, como una lista de honor. Gavin, mi brillante doctor y cardiólogo. Mónica, mi genial ingeniera de software. Fiona, mi increíble gerente de marketing. Ese era el final del texto. No había mención de mi nombre. Ni un Nathan. Ni un os quiero a todos. Solo un espacio vacío y frío donde debería haber estado mi nombre.
Fue una bofetada digital en plena cara, delante de todos. Pero mi madre aún no había terminado. Antes de que pudiera procesar completamente la omisión, las burbujas de escritura aparecieron de nuevo. Añadió un segundo mensaje justo debajo de la lista de sus hijos dorados. Las palabras se sentían como acero congelado. Algunas elecciones son simplemente demasiado vergonzosas para incluirlas en una celebración familiar, escribió. Ya no reconozco ni valido a nadie que elija el trabajo manual de fábrica por encima de la verdadera ambición y la educación superior. Esta cena formal está estrictamente reservada para mis hijos exitosos que han hecho algo de sí mismos. No te presentes si no cumples los criterios. Me quedé completamente congelado en medio de mi oscura cocina. Leí esas frases una vez, luego las leí una segunda vez. Las leí 5 veces, mirando la pantalla hasta que el texto comenzó a volverse borroso, preguntándome a medias si los humos de la soldadura de la planta de fabricación finalmente habían dañado mi cerebro y causado una alucinación vívida. El microondas detrás de mí emitió un pitido fuerte y molesto, señalando que mi pasta estaba lista, pero no podía mover las piernas. Mi madre biológica acababa de repudiarme públicamente. Me había prohibido una festividad familiar a través de un mensaje de texto, en un chat grupal con mi hermano y mis hermanas. Tomó 24 años de mi vida, mi lealtad absoluta y mis silenciosos e invisibles sacrificios financieros, y los borró por completo con unos pocos toques casuales de sus dedos perfectamente cuidados. Me quedé allí conteniendo la respiración, con el corazón martilleando violentamente contra mis costillas, esperando la contrarrespuesta. Esperé a que Gavin, el gran profesional médico, diera un paso al frente y le dijera a nuestra madre que estaba actuando de forma completamente desquiciada. Esperé a que Mónica, que siempre hablaba de ética corporativa y amabilidad, defendiera a su hermano. Esperé a que Fiona, mi hermana pequeña, aquella a la que solía secarle las lágrimas cuando era una niña asustada, respondiera con un mensaje diciendo: «Mamá, para. Te has olvidado de Nathan». El silencio que siguió en esa sala de chat digital fue absoluto. Era un silencio pesado y sofocante que me gritaba en mayúsculas. Pero la peor parte de esa noche no fue el silencio de mis hermanos. La peor parte fue lo que eligieron hacer a continuación. Gavin rompió el silencio primero. No la confrontó. Simplemente publicó un emoji de pulgar hacia arriba. Mónica escribió una respuesta inmediatamente después de él. «Qué ganas de que llegue el domingo. Nos vemos a las 6, mamá». Fiona terminó la secuencia dejando un estúpido sticker animado de una flor amarilla brillante que bailaba. Todos estaban de acuerdo con ella. A todos les parecía completamente bien tirarme a la basura como un cartón de leche caducado, simplemente porque tenerme cerca arruinaba la narrativa prístina y adinerada de club de campo que les gustaba proyectar al mundo. Para ellos, mi existencia no era más que una mancha oscura en el cristal de sus vidas perfectas. Y mi madre finalmente había tomado el limpiacristales y la había borrado para siempre. Miré el bol de pasta, luego de nuevo las pequeñas burbujas de chat verdes en mi teléfono, y después el ridículo sticker de la flor danzante. Por una fracción de segundo, una ola de calor puro y cegador recorrió mis venas. Quería escribir un ensayo masivo y furioso. Quería gritar al micrófono. Quería enumerar cada dólar que les había entregado. Quería exigir el respeto humano básico que cualquier extraño en la calle me daría. Pero entonces un sentimiento completamente diferente se apoderó de mí. Fue una repentina ola helada de claridad absoluta. Miré el teléfono y me di cuenta de que intentar discutir con una madre arrogante y narcisista, que mide su amor por sus hijos por sus títulos de trabajo, es completamente inútil. Es como intentar enseñarle a cantar a un muro de hormigón. Solo terminarás con los nudillos ensangrentados, la garganta destrozada y absolutamente nada que mostrar. De repente, estaba completamente harto de esperar que cambiaran. Estaba harto de suplicar por un asiento en una mesa donde el precio de la entrada era mi propia autoestima. No escribí una respuesta furiosa. No respondí con un comentario sarcástico. No reaccioné en absoluto. En su lugar, toqué tranquilamente la configuración del chat grupal. Pulsé el botón que decía eliminar y salir del grupo. Luego, fui directamente a mi lista de contactos. Busqué a Brenda Gentry y le di a bloquear. Busqué a Gavin, bloquear. Busqué a Mónica, bloquear.
Busqué a Fiona, bloquear. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina. Saqué mi bol de pasta caliente del microondas, caminé hacia mi pequeña mesa de madera, y me senté a cenar. El apartamento estaba completamente en silencio. Fue la primera vez en toda mi vida que sentí una extraña y profunda sensación de paz. No lo sabía en ese momento, pero ese horrible mensaje de texto fue en realidad el mayor regalo que mi madre me había dado jamás. Me liberó de la prisión de sus expectativas. Pensé que ese era el punto más bajo de la crueldad de mi familia. Estaba increíblemente equivocado. Para entender verdaderamente cómo una madre biológica puede descartar por completo a su propio hijo por un trabajo manual, tienes que mirar la tierra profundamente podrida en la que se plantó nuestro árbol genealógico. La crueldad de mi madre no se materializó de la nada ese viernes por la noche antes del Día de la Madre. Fue la culminación de años de negligencia calculada y dinámicas familiares tóxicas. Retrocedamos el reloj 5 años antes de que llegara ese mensaje de texto. Yo tenía 19 años. Era una tarde de martes miserable y helada en pleno noviembre. El cielo era del color del asfalto mojado, y la lluvia se sentía como miles de pequeñas agujas mordiendo mi piel. Estábamos en un sombrío cementerio en los límites del condado, enterrando a mi padre, Víctor. Mi padre era un alma notablemente tranquila y gentil. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Pasó exactamente 30 años consecutivos trabajando en la planta de fabricación local de la ciudad, la misma fábrica a la que yo me uniría más tarde. Volvía a casa cada noche de su vida oliendo a una mezcla de aceite de motor pesado, polvo metálico, sudor y loción para después de afeitar barata. Él fue el hombre que me enseñó a usar una llave de vaso, a cablear correctamente un enchufe eléctrico y a encontrar soluciones prácticas a problemas reales. Siempre me decía que el mundo tiene demasiada gente que solo habla. Nathan, necesitas ser un hombre que realmente construya cosas. Él era la única persona en esa casa que alguna vez me miró con genuina calidez. Mi madre, Brenda, despreciaba absolutamente su línea de trabajo. Estaba completamente consumida por el estatus social y las apariencias externas. Vivía su vida enteramente para la aprobación de las reuniones de su asociación de propietarios, sus almuerzos en el club de campo y la necesidad desesperada de demostrar a los vecinos ricos que la familia Gentry era superior. Las manos callosas y las uñas sucias de mi padre eran una fuente constante de humillación silenciosa para ella. Lo trataba como un cheque vergonzoso que tenía que soportar. En el funeral, Gavin, que entonces estaba en su primer año de una elitista facultad de medicina, no dejaba de mirar descaradamente su reloj de oro. De hecho, se inclinó hacia mi madre mientras el pastor hablaba y le susurró que tenía un examen masivo de cardiología a la mañana siguiente y necesitaba que el servicio terminara rápido para poder volver al campus. Mónica estaba completamente distante, escondida bajo su paraguas negro mientras revisaba correos electrónicos corporativos en su teléfono. Fiona se quejaba continuamente de cómo el barro del cementerio iba a arruinar permanentemente sus costosas botas de cuero. Yo fui la única persona que se negó a abandonar la tumba. Me quedé allí solo bajo la lluvia helada, viendo a los trabajadores del cementerio bajar el ataúd de mi padre a la tierra fría, mucho después de que el resto de mi familia ya hubiera regresado a sus cálidos coches. Exactamente una semana después del funeral, nos reunimos todos en una pequeña oficina con paneles de madera en el centro para encontrarnos con un abogado de sucesiones. Mi madre se sentó en su vestido negro de diseñador, prácticamente vibrando de anticipación. Esperaba un pago masivo de un seguro de vida y una herencia sustancial. Ya había pasado los 3 días anteriores discutiendo en voz alta cómo iba a usar el dinero para reformar completamente su cocina y comprar un coche nuevo. El abogado nos miró por encima de sus gafas, sacó un grueso fajo de documentos financieros y soltó una bomba devastadora en la sala. No había herencia. No quedaba dinero del seguro de vida. Mi padre había estado sacando enormes préstamos personales en secreto y vaciando su plan de jubilación 401k durante los últimos 7 años, solo para pagar silenciosamente las astronómicas deudas de tarjeta de crédito de mi madre y financiar el increíblemente caro apartamento de lujo fuera del campus y la matrícula de Gavin. Toda la herencia estaba profundamente endeudada. De hecho, el abogado nos dijo sin rodeos que la casa familiar, la propiedad que mi madre apreciaba por encima de todo, enfrentaba una ejecución hipotecaria inmediata por parte del banco en un plazo de 90 días si alguien no comenzaba a pagar la enorme hipoteca mensual de inmediato.
En ese preciso momento, yo tenía una beca académica completa esperándome en la universidad estatal. Mis maletas estaban hechas y se suponía que debía irme a la universidad en menos de 2 meses para estudiar ingeniería. Me senté allí y miré a mi hermano mayor al otro lado de la mesa. No puedo abandonar o tomarme un año sabático de la Facultad de Medicina, dijo Gavin de inmediato, cruzando los brazos y bufando. Mi futuro como cirujano es demasiado crucial para el nombre de la familia. Nathan, tú y mamá vais a tener que encontrar una manera de solucionarlo. Mónica intervino a continuación, afirmando que solo era una becaria junior de bajo salario en su empresa de tecnología y no podía contribuir ni un solo dólar a la hipoteca sin arruinar su propio plan financiero. Miré el rostro pálido y aterrorizado de mi madre. A pesar de sus defectos, era mi madre, y el recuerdo de mi padre todavía estaba fresco en mi corazón. Sabía lo que mi padre habría hecho. Habría protegido a la familia. Así que tomé una decisión que cambió el curso entero de mi vida. A la mañana siguiente, entré en la oficina de ayuda financiera de la universidad, cancelé formalmente la asignación de mi fondo universitario y renuncié oficialmente a mi beca completa. 2 horas más tarde, conduje hasta la planta de fabricación, entré directamente en la oficina del gerente de contratación y firmé un contrato para ocupar el antiguo puesto de mi padre en la línea de montaje como obrero de fábrica de nivel inicial. Uno pensaría que una madre estaría profundamente agradecida con un hijo de 19 años que voluntariamente sacrifica toda su educación universitaria y su carrera para salvarla de perder su propiedad y quedarse sin hogar. Uno pensaría que me tomaría la mano y me agradecería por asumir esa carga. Pero los narcisistas no sienten gratitud. Solo sienten derecho. La primera noche que entré por la puerta principal de la casa familiar, vistiendo el viejo uniforme de fábrica azul marino de mi padre con el nombre, Gentry, cosido sobre el bolsillo, Brenda me miró con absoluto asco. Era la misma mirada que le das a alguien que acaba de ensuciar de barro mojado una alfombra limpia del salón. Esto es absolutamente vergonzoso, Nathan, espetó, negándose a mirarme a los ojos mientras se servía una copa de vino. Esto no es lo que tu padre quería para esta familia. Nos estás arrastrando hacia abajo. Estoy pagando literalmente la hipoteca que mantiene este techo sobre tu cabeza, mamá, dije, con la voz increíblemente cansada. Soy la única razón por la que el banco no te ha desalojado. Me estás avergonzando de muerte, respondió ella, con la voz subiendo de tono por la ira. ¿Qué se supone que debo decirles a mis amigas en el brunch del domingo? ¿Que mi hijo menor es un mecánico grasiento que barre suelos de fábrica? Gavin va a ser un brillante especialista cardíaco. Mónica está escalando la escalera corporativa. ¿Y tú? Eres una mancha andante en la reputación de nuestra familia. Desde ese día en adelante, me convertí en un completo fantasma dentro de mi propia casa de la infancia. Yo era el único pilar financiero que mantenía la casa segura. Pero socialmente, me trataban como a una enfermedad contagiosa. Cada vez que sus amigas ricas del vecindario venían a tomar algo, mi madre me ordenaba explícitamente que me quedara confinado en mi habitación o que abandonara la propiedad por completo para que nadie viera mi ropa de trabajo. Borró por completo mi nombre y mis fotos de sus páginas de redes sociales. Si los vecinos preguntaban por mí, mentía vagamente y decía que me estaba tomando un largo año sabático para encontrar mi camino. El abuso emocional era constante. Pero no se detuvo ahí. Se extendió a la explotación física y financiera. Durante mi segundo año en la planta, una enorme tormenta de verano arrasó nuestra ciudad y arrancó una gran sección de tejas del techo, causando que el agua se filtrara directamente en el dormitorio principal de mi madre. Los presupuestos de reparación de los contratistas locales eran de miles de dólares. Dinero que ella simplemente no tenía porque se negaba a detener sus hábitos de compra de lujo. Durante 3 días, caminó por la casa sollozando ruidosamente, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo mi padre la había dejado desprotegida en una casa podrida. No discutí. No me enfadé. Simplemente fui a Home Depot, usé mis propios ahorros ganados con tanto esfuerzo trabajando horas extras para comprar cientos de dólares en materiales para techos, y pasé todo mi fin de semana libre en ese techo abrasador bajo el calor de julio a 95 grados. Pasé 16 horas destrozándome las manos, sacando clavos viejos y reemplazando completamente la sección dañada del techo yo solo. Cuando finalmente bajé de la escalera el domingo por la noche,
quemado por el sol, sangrando por los nudillos y completamente deshidratado, mi madre no me ofreció un vaso de agua. Ni siquiera me dio las gracias. Salió al jardín, entrecerró los ojos hacia el techo y suspiró con profunda molestia. El tono de esas tejas nuevas no combina perfectamente con el resto del techo, Nathan, dijo fríamente. Se ve increíblemente hortera desde la calle. Los vecinos definitivamente se quejarán a la asociación de propietarios. Un año después, mi hermana pequeña, Fiona, se estaba preparando para su viaje de fin de curso a Europa. Había estado presumiendo de ello a sus amigas durante meses. Pero cuando se acercó la fecha límite del pago final, mi madre admitió que se había gastado el dinero del viaje en un fin de semana de spa de lujo para ella y no podía cubrir el resto. Encontré a Fiona sentada en los escalones del porche después del trabajo, llorando a lágrima viva porque iba a ser la única niña que se quedaba atrás. Se me rompió el corazón por ella. Pasé los 2 meses siguientes trabajando brutales turnos dobles en la fábrica, durmiendo menos de 4 horas por noche para reunir silenciosamente los $3.000 necesarios para pagar el resto de su viaje directamente a la escuela. Lo hice felizmente porque amaba a mi hermana. 2 semanas después, Fiona publicó un enorme álbum de fotos de París y Roma en su página de Facebook. El pie de foto debajo de la foto principal decía: «Pasé el tiempo más mágico en Europa. Soy increíblemente afortunada. Muchas gracias a mi increíble y generosa mamá y a mi maravilloso hermano mayor, Gavin, por trabajar tan duro para hacer mis sueños realidad. Os quiero, chicos». Gavin no había contribuido ni un solo céntimo a ese viaje. Había estado en un resort de playa de lujo con sus amigos de la Facultad de Medicina, pero comentó en su publicación: «Cualquier cosa por mi hermanita favorita. Te mereces el mundo. Orgulloso de ti». Me senté solo en mi habitación esa noche, mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo como una piedra fría y pesada se hundía en la boca de mi estómago. Nunca le dije una palabra a Fiona. Nunca exigí crédito. Constantemente me convencía a mí mismo de que el verdadero amor familiar no requería un cartel publicitario. Pensé que si seguía siendo el estable, el confiable que sacrificaba todo en silencio, eventualmente verían mi valor. Eso nos lleva de vuelta a la semana anterior al mensaje de texto del Día de la Madre. A pesar de años de ser tratado como un secreto vergonzoso y sucio, ese chico desesperado de 19 años dentro de mí todavía anhelaba una pequeña migaja de la validación de mi madre. Había logrado ahorrar una bonificación sustancial de la fábrica por cumplir una cuota de producción masiva. Entré en una joyería de alta gama en el centro comercial local y compré un hermoso colgante de oro macizo para Brenda. Me costó casi $600, una fortuna para un tipo que vivía con un salario por hora. Lo envolví perfectamente en papel plateado y cinta de seda, creyendo genuinamente que cuando se lo entregara en la cena del Día de la Madre, finalmente me miraría con el mismo orgullo que reservaba para Gavin. Esa caja plateada estaba justo ahí, en la encimera de mi cocina, cuando llegó su mensaje, diciéndome que era demasiado vergonzoso para ser incluido en su vida. Mirando ese regalo bellamente envuelto junto a mi cubo de basura esa noche, finalmente me di cuenta de la aterradora verdad sobre las dinámicas familiares tóxicas. Nunca te amarán por tus sacrificios. Solo te despreciarán por recordarles las deudas que nunca podrán pagar. Cogí la caja de $600 y la tiré directamente al triturador de basura. Pensé que la tormenta emocional había alcanzado su punto máximo. No tenía ni idea de que la verdadera traición estaba a punto de venir de alguien en quien realmente confiaba. La mañana después de bloquear a toda mi familia, el sol salió sobre la ciudad exactamente como siempre lo hacía. El mundo no dejó de girar porque mi madre me había borrado. Me desperté a las 5:45 de la madrugada, me puse mi uniforme manchado de grasa y conduje mi camioneta a la planta de fabricación. El aire pesado de la fábrica, con olor a ozono, acero caliente y fluido hidráulico, me resultó increíblemente reconfortante. El jefe de mi línea hizo un chiste sobre mi pelo desordenado, diciendo que parecía una piña, y solté una carcajada fuerte y natural. Por primera vez en 5 años, no cargaba con el peso invisible de intentar complacer a personas que eran fundamentalmente incapaces de amarme. Cuando mi turno terminó esa noche, conduje directamente de vuelta a mi apartamento con un enfoque singular e inquebrantable. El tiempo de la tristeza pasiva había terminado por completo. Era hora de una purga completa y sistemática de mi vida.
Entré en mi sala de estar sosteniendo una bolsa de basura negra de alta resistencia. Fui a la repisa de la chimenea y arranqué la fotografía enmarcada de mi graduación de secundaria. Miré de cerca la imagen. Mi madre estaba mirando lejos de mí, hacia una multitud de padres ricos, con el rostro tenso de aburrimiento mientras yo sostenía un diploma que a ella no le importaba. La tiré a la bolsa. Fui a mi armario y saqué viejos álbumes de fotos, tarjetas de cumpleaños de la infancia y recuerdos de vacaciones familiares. Tiré cada uno de esos objetos a la bolsa de basura. El único objeto que dejé completamente intacto fue la vieja caja de puros de madera en mi escritorio que pertenecía a mi padre. Todavía conservaba el leve aroma de su tabaco y aceite de motor. Era el único recuerdo limpio que me quedaba. Luego vino mi existencia digital. No solo cerré la sesión de mis aplicaciones de redes sociales. Pasé 3 horas eliminando sistemáticamente mis cuentas de Facebook, Instagram y Snapchat de forma permanente. Quería borrar por completo mi huella digital de su mundo. Quería negarles el lujo pasivo de volver a mirar mi rostro a través de una pantalla si querían fingir que yo no existía. Iba a asegurarme de que mi ausencia fuera absoluta y no negociable. Durante los siguientes 4 días, el silencio de su parte fue profundo. No hubo llamadas telefónicas frenéticas para ver si estaba vivo. No hubo golpes en la puerta de mi apartamento. Mi hermano y mis hermanas estaban tan completamente envueltos en sus propias vidas de alta sociedad y la próxima cena del Día de la Madre en el Oakwood Grill que mi repentina desaparición ni siquiera se registró como un pequeño contratiempo en su radar. Fue una fría confirmación de todo lo que había sospechado. Nunca fui un hermano o un hijo para ellos. Simplemente era una factura de servicios públicos que ya no tenían que pagar. Pero el jueves por la tarde, mi teléfono vibró con un SMS de un número no bloqueado. Era mi tía Diana, la hermana mayor de mi madre. Durante toda mi infancia, la tía Diana siempre había mantenido cuidadosamente la imagen pública de la matriarca dulce, neutral y profundamente espiritual de la familia extendida. Ella era la que siempre me llevaba a un lado en las caóticas cenas de acción de gracias, me daba un cálido abrazo y me decía que Dios tenía un plan especial para mi vida a pesar de mis difíciles circunstancias. Su mensaje de texto parecía increíblemente cálido y reconfortante en la superficie. Nathan, mi querido y dulce niño, acabo de enterarme por tu madre de lo que pasó con el chat de WhatsApp, escribió Diana. Mi corazón está absolutamente roto por ti. Brenda puede ser tan increíblemente corta de miras y cruel con sus palabras cuando está estresada por las apariencias. ¿Estás bien, cariño? Siempre puedes hablar conmigo de cualquier cosa. Por favor, dime que no estás demasiado herido. ¿Planeas venir a la ciudad este fin de semana? Siempre estoy aquí para escucharte. Por un breve y vulnerable segundo, el niño solitario y rechazado dentro de mi pecho quiso derrumbarse. Quería escribirle una respuesta masiva. Quería volcar todo el dolor acumulado, el agotamiento y el horror absoluto de ser descartado públicamente por mi propia madre. Mis pulgares volaban literalmente por la pantalla, y ya había escrito 3 largos párrafos detallando cuánto me dolía. Antes de que mi pulgar pudiera pulsar el botón de enviar, mi teléfono vibró de nuevo con una notificación. Era un mensaje de texto multimedia directo de Julian, un primo lejano por parte de mi padre que vivía a unas pocas ciudades de distancia. Julian era un tipo notoriamente torpe y poco tecnológico que constantemente enviaba mensajes a los contactos equivocados o hacía clic en enlaces de spam. Abrí el mensaje de Julian. Era un archivo de imagen, una captura de pantalla de un chat grupal privado de Facebook Messenger que incluía a Julian, la tía Diana y mi madre Brenda. Obviamente, Julian había tenido la intención de enviar esta captura de pantalla a su propia esposa para chismear, pero en su habitual manera apresurada y descuidada, me la había enviado accidentalmente directamente a mí. Hice zoom en la brillante conversación de texto entre mi madre y la tía Diana. Fechada solo 20 minutos antes. Diana, acabo de enviarle a Nathan el típico mensaje dulce para ver cuán patético y destrozado está actuando en este momento, decía Brenda. No te preocupes, Brenda. Averiguaré si el idiota planea presentarse en el Oakwood Grill el domingo para causar una escena vergonzosa. Lo mantendré distraído y hablando conmigo para que se quede en su apartamento. Gracias, Diana, eres una salvadora, respondió mi madre. Siempre es tan increíblemente dramático y desesperado por atención.
Avísame en cuanto te responda llorando para que Gavin y las chicas puedan reírse un buen rato durante los aperitivos el domingo. Honestamente, cree que su trabajito de fábrica lo convierte en un mártir. El aire abandonó por completo mis pulmones. Me quedé sentado en mi camioneta en el estacionamiento de la fábrica, mirando la pantalla mientras un entumecimiento frío y letal se arrastraba desde las puntas de mis dedos hasta mi corazón. La traición me golpeó infinitamente más fuerte que el mensaje original de mi madre. A la tía Diana no le importaba en absoluto mi bienestar. Era una espía emocional, una serpiente enviada a mi vida por mi madre para recopilar información y extraer mi dolor para poder usarlo como entretenimiento entre filetes caros y vino. Querían consumir mi sufrimiento como una guarnición. Cada gota de tristeza dentro de mí se evaporó instantáneamente, reemplazada por un muro masivo e impenetrable de desprecio absoluto. Borré lentamente el largo y emotivo párrafo que había pasado 10 minutos escribiendo a Diana. En su lugar, tomé la captura de pantalla que Julian me había enviado accidentalmente, la adjunté directamente al hilo de mensajes con la tía Diana y escribí una única respuesta final. Sois escoria pura. Disfrutad de la cena. Pulsé enviar. Antes de que ella pudiera siquiera intentar escribir una excusa de pánico y retractación, bloqueé su número permanentemente. Luego conduje directamente a la tienda local de Verizon, me acerqué al mostrador, pagué la tarifa administrativa y cambié oficialmente mi número de teléfono a una línea privada completamente no listada. No notifiqué a ningún primo, tía o amigo de la familia. Corté por completo el cordón digital. Estaba oficialmente muerto para su mundo, y ellos estaban completamente muertos para el mío. Desde esa noche exacta en adelante, dejé de ser una víctima. Me transformé en una máquina de pura ambición silenciosa. Me di cuenta de que si mi familia quería menospreciarme por ser un obrero de fábrica, yo me convertiría en el activo más peligroso y altamente educado que esa planta de fabricación hubiera visto jamás. Dejé de perder el tiempo. Volvía a casa de mis turnos de 10 horas, ignoraba por completo la televisión y pasaba 4 horas cada noche viendo tutoriales avanzados sobre sistemas de energía industrial, dinámica de fluidos, teoría eléctrica y diseño mecánico avanzado. Un mes después, entré en la oficina de admisiones del colegio técnico local y me matriculé en su programa nocturno de operaciones y gestión de sistemas industriales avanzados. Pagué la matrícula de mi propio bolsillo usando cada dólar de mis ahorros de horas extras. Todos los martes y jueves por la noche, fichaba al salir de la planta de fabricación, me lavaba la grasa industrial pesada de la cara en el vestuario y conducía directamente al campus. Me sentaba en la última fila de esas aulas con mis pesadas botas con punta de acero, mi sudadera de fábrica gastada y mis nudillos permanentemente manchados de tinta y carbón. Estaba rodeado de chicos 10 años más jóvenes que yo que me miraban como si fuera el tío raro de alguien que visitaba la clase. No me importaban sus miradas. Yo era el tipo que bebía café negro amargo de un termo abollado, tomando notas meticulosas hasta que se me acalambraban las muñecas. Hubo noches brutalmente difíciles durante esos años. Hubo noches de invierno en las que la temperatura bajaba bajo cero. Mis músculos dolían por levantar maquinaria pesada durante el día, y mis ojos ardían tan severamente por el agotamiento que apenas podía leer los esquemas en mis libros de texto. Hubo momentos en los que me sentaba en mi escritorio, miraba la vieja caja de puros de mi padre y sentía una necesidad abrumadora de desbloquear mi teléfono, llamar a mi madre y suplicarle que simplemente me quisiera de nuevo. Pero cada vez que mi resolución comenzaba a flaquear, abría esa caja de madera, sacaba la copia impresa de su texto del Día de la Madre y la captura de pantalla de la traición de la tía Diana, y las miraba. El dolor se convertía inmediatamente en una disciplina férrea y helada. Ya no trabajaba para demostrarle a mi familia que estaban equivocados. Trabajaba para borrar por completo su poder sobre mi futuro. Estaba construyendo una fortaleza, y lo estaba haciendo enteramente en la oscuridad. La planta de una fábrica es un ecosistema vivo que respira, hecho de hierro, acero y psicología humana. Si pasas suficientes años consecutivos allí, aprendes a leer las máquinas mejor que a las personas. Aprendes el tono exacto de una cinta transportadora cuando un rodamiento está a punto de fallar, y aprendes el cambio exacto en la atmósfera cuando la envidia humana está a punto de volverse tóxica. Para cuando entré en mi segundo año completo de escuela nocturna, mi comprensión práctica de la infraestructura automatizada de nuestra planta había superado por completo a casi todos los técnicos veteranos del lugar. Ya no era solo un trabajador manual que presionaba botones verdes.
Entendía completamente los complejos controladores lógicos programables y los circuitos internos que dictaban toda la producción de la instalación. Y esa realidad enfurecía absolutamente a un hombre llamado Derek. Derek era un operador de línea senior que había estado en la planta durante más de 15 años consecutivos. Era el tipo de trabajador miserable e inseguro que creía firmemente que la pura antigüedad le daba derecho al respeto, aunque pasaba gran parte de sus turnos diarios escondido en la sala de descanso o fumando cigarrillos detrás de los muelles de carga. Había observado con creciente resentimiento cómo los supervisores de la planta comenzaban a venir a mi estación para pedir mi opinión sobre los bloqueos de eficiencia. Vio que era capaz de diagnosticar y arreglar pequeños atascos hidráulicos en minutos, antes de que el equipo de mantenimiento oficial pudiera siquiera preparar sus herramientas. Para Derek, mi ética de trabajo era un recordatorio insultante de su propia pereza. En una tarde de jueves sofocantemente calurosa, la planta estaba bajo una inmensa presión para finalizar un envío masivo de alta prioridad de componentes mecánicos especializados para el cliente internacional más grande de nuestra corporación. El contrato tenía una fecha límite estricta y cualquier retraso resultaría en decenas de miles de dólares en penalizaciones legales inmediatas para la instalación. De repente, sin previo aviso, el sistema principal de escaneo automatizado de códigos de barras de la línea 3 entró en un bucle de fallo catastrófico. La enorme cinta transportadora se detuvo con un chirrido violento. Las luces estroboscópicas de emergencia rojas comenzaron a parpadear por todo el techo, acompañadas de una bocina de advertencia fuerte y penetrante. Toda la planta de producción se sumió en un caos instantáneo. Derek, que estaba oficialmente asignado a gestionar esa línea específica, entró en pánico por completo. Comenzó a gritar groserías a los jóvenes becarios, a patear violentamente la base de acero del soporte de escaneo y a proclamar en voz alta que un virus informático aleatorio había borrado el sistema central. Cuando vio al gerente general caminando hacia la línea, el rostro de Derek se torció y me señaló directamente con un dedo grasiento. Nathan estuvo jugando cerca del panel de control principal durante el cambio de turno de la mañana. Gritó Derek por encima del sonido de las alarmas, su voz llena de veneno. Le dije explícitamente que se mantuviera alejado de los sensores ópticos, pero no escuchó. Esto es enteramente su culpa. El gerente general de la planta, Harrison, era un ejecutivo notoriamente agudo y sensato que había dirigido instalaciones de fabricación en todo el país durante 30 años. Irrumpió por el pasillo de hormigón, con el rostro oscuro de ira. Mantenimiento acaba de decirme que tardará al menos 2 horas en conseguir que un técnico de software corporativo se conecte remotamente al sistema central, ladró Harrison, ignorando a Derek y mirando la línea detenida. Si estos componentes no se escanean y cargan en los camiones de envío antes de las 5 de la tarde, perdemos esta cuenta. ¿Quién autorizó a alguien a tocar este panel? 2 años antes, la vieja e insegura versión de Nathan habría tartamudeado, se habría puesto rojo brillante y habría intentado desesperadamente declararse inocente mientras parecía completamente culpable bajo la presión. Pero el hombre que estaba allí hoy había pasado cientos de horas en aulas oscuras dominando esta maquinaria exacta. Pasé junto a Derek, me acerqué directamente a Harrison y lo miré a los ojos. El sistema central no está colapsado, señor, dije, mi voz completamente tranquila y serena. Deme exactamente 5 minutos con la terminal. Harrison entrecerró los ojos, estudiando mi rostro durante un largo y tenso segundo. Derek comenzó a reír nerviosamente de fondo, gritando que iba a romper permanentemente un sistema de $1 millón. Hazlo, ordenó Harrison secamente, cortando a Derek con un gesto agudo de su mano. Tienes 5 minutos, Gentry. Si se apaga del todo, estás despedido antes de salir por esa puerta. Inmediatamente me acerqué a la carcasa de la terminal principal. Saqué un pequeño multímetro digital y un cable de diagnóstico especializado de mi bolsillo de trabajo. Evité por completo la pantalla de interfaz de usuario bloqueada, abrí la consola de comandos del sistema y comencé a escribir líneas de código. Sabía exactamente lo que había ocurrido. Derek había alcanzado intencionadamente detrás de la carcasa del sensor y había alterado manualmente la alineación de la frecuencia óptica para crear un bucle de datos artificial, con la plena intención de fingir que lo arreglaba más tarde para parecer un héroe, pero no se dio cuenta de que sus acciones desencadenarían un bloqueo sistémico completo. Rápidamente reescribí los parámetros del sensor localizado, limpié la caché de datos corruptos del servidor y ejecuté un reinicio manual forzado de la placa lógica interna de la línea.
No tardé 5 minutos. Tardé exactamente 3 minutos y 14 segundos. Las luces estroboscópicas rojas parpadeantes se apagaron al instante. La penetrante bocina de advertencia se silenció. La enorme cinta transportadora emitió un zumbido bajo y se movió hacia adelante, y los escáneres automatizados comenzaron a sonar alegremente en rápida sucesión mientras cientos de cajas de componentes comenzaban a pasar sin problemas por la puerta. Toda la planta de producción estaba en silencio sepulcral. Los operadores miraban la línea en movimiento en absoluto shock. Derek estaba allí, con la mandíbula completamente abierta, su rostro perdiendo todo el color mientras miraba la pantalla. Harrison miró la línea en movimiento, luego bajó la vista a la consola de comandos en el monitor, y luego se giró para mirarme. Su expresión era completamente ilegible. Gentry, a mi oficina. Ahora mismo, dijo Harrison, girando sobre sus talones y caminando hacia las escaleras de hierro. Limpié mis manos en un trapo y lo seguí hasta la suite ejecutiva de cristal que dominaba toda la instalación. Esperaba recibir una reprimenda formal por escrito por eludir los protocolos de seguridad corporativos. Harrison se sentó detrás de su enorme escritorio, cruzó los brazos y me miró fijamente durante un largo rato. Eres un trabajador de línea de montaje por hora, Nathan, dijo Harrison, su voz bajando a un tono bajo y serio. ¿Cómo aprendiste a anular y reprogramar manualmente un controlador lógico industrial de Siemens en medio de un bloqueo sistémico? Termino mi certificación avanzada en operaciones de sistemas industriales y gestión corporativa en el Colegio Técnico el próximo mes, señor, respondí, manteniendo mi postura recta y mi voz respetuosa. He estado asistiendo a clases 4 noches a la semana durante los últimos 2 años. Harrison se reclinó en su silla de cuero, una lenta y genuina sonrisa apareciendo en su rostro habitualmente severo. Llevas trabajando en esta planta más de 4 años, dijo, revisando mi expediente laboral. Tienes un historial de asistencia perfecto. Acabas de salvar a esta empresa una cuenta internacional multimillonaria en 3 minutos mientras mis operadores senior estaban pateando la maquinaria como niños. ¿Por qué diablos sigues usando un mono grasiento en la planta, Nathan? Porque nadie me ha ofrecido nunca la oportunidad de usar otra cosa, señor, respondí honestamente. Y no suplico por ascensos. Harrison soltó una fuerte y sonora carcajada. A partir de este próximo lunes, estás oficialmente fuera de la planta de producción, dijo, sacando un documento de ascenso y firmándolo con un bolígrafo pesado. Eres el nuevo coordinador principal de sistemas para toda el ala automatizada. Viene con un título formal, tu propia oficina privada con aire acondicionado que funciona y un aumento salarial inmediato del 22%. No vitoreé. No me derrumbé. Simplemente le di la mano, le agradecí la oportunidad y me fui. Ese ascenso fue el primer hito importante de mi vida adulta que no fue inmediatamente envenenado por la desaprobación de mi madre o la arrogancia de mis hermanos. Pero no fue la mayor recompensa que recibí ese año. Debido a mi nuevo rol administrativo, se me exigió coordinar los registros de inventario diarios directamente con el Departamento de Seguimiento de Materiales. Y ahí fue exactamente donde conocí a Clara. Clara era completamente diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. No le importaban las marcas de diseñador, la influencia en las redes sociales o los chismes del club de campo. Era increíblemente inteligente, usaba botas de trabajo sensatas, llevaba un marcador negro metido en el pelo y poseía una política de tolerancia cero absoluta hacia las tonterías corporativas. La primera mañana que entré en su jaula de inventario para solicitar una auditoría del sistema, ni siquiera levantó la vista de su tableta digital. Si eres el nuevo chico de sistemas que contrató Harrison, ve a arreglar los escáneres láser de mano en el muelle de carga 4 primero, espetó, su voz nítida y autoritaria. Estoy completamente harta de registrar 30 entradas de artículos duplicadas cada turno solo porque el departamento de ingeniería no sabe cómo calibrar correctamente un sensor láser. Me quedé allí mirándola por un momento, completamente desconcertado, y luego una enorme sonrisa se extendió por mi rostro. Buenos días. Soy Nathan, dije. Finalmente hizo una pausa, levantó la cabeza y clavó sus penetrantes y hermosos ojos marrones directamente en los míos. No me devolvió la sonrisa, pero sus ojos se suavizaron solo una fracción. Arregla los escáneres, Nathan, dijo secamente. Me enamoré completamente de ella en ese mismo instante.
Clara era ferozmente independiente, auténtica y nada impresionada por los títulos corporativos o la riqueza. Empezamos a pasar nuestros almuerzos juntos en el rincón tranquilo de la cafetería de empleados. No había coqueteo corporativo falso, ni juegos, solo dos personas trabajadoras comiendo sándwiches de recipientes de plástico, hablando sobre logística de la cadena de suministro y compartiendo un respeto mutuo por el trabajo honesto. Lentamente, los gruesos muros protectores que había construido alrededor de mi corazón después de la traición de mi familia comenzaron a desmoronarse. Una noche a finales de octubre, una violenta tormenta de otoño azotó nuestra ciudad justo en el momento en que terminaba el turno. Clara había tomado el autobús público para ir al trabajo esa mañana, y la lluvia caía en torrentes cegadores. Detuve mi vieja camioneta Ford junto a la acera de la salida de inventario, bajé la ventanilla y me ofrecí a llevarla a casa. Cuando finalmente nos detuvimos junto a la acera de su pequeño edificio de apartamentos, me miró a través de la tenue y cálida luz del tablero. ¿Quieres subir?, preguntó suavemente, limpiándose una gota de lluvia de la mejilla. Hice una olla enorme de chili casero ayer. Siempre sabe infinitamente mejor al día siguiente. No había juegos mentales, ni agendas ocultas, ni pretensiones. Solo éramos dos personas reales que entendían el peso agotador de las largas horas, el consuelo de la buena comida y la profunda belleza del silencio compartido. 3 meses después, trasladé mis cosas a su apartamento. Exactamente 6 meses después de eso, en una fresca mañana de martes, fuimos al juzgado del condado local. Pagamos la tarifa administrativa, firmamos nuestra licencia de matrimonio y nos casamos allí mismo frente a un juez de paz. Ella llevaba un vestido blanco simple y elegante que compró en rebajas. Y yo llevaba el único traje decente que tenía. No hubo lugares caros, ni familiares arrogantes, ni drama de club de campo. Celebramos nuestro matrimonio pidiendo una pizza grande y compartiendo una botella de vino tinto de $10 mientras estábamos sentados en el suelo de nuestra sala de estar. Mientras comíamos, Clara se acercó, puso su mano sobre la mía y me miró con profunda sinceridad. «Nathan, ¿saben tu madre y tus hermanos que te has casado hoy?», preguntó suavemente. Tomé un sorbo de mi vino, miré su hermoso rostro y negué lentamente con la cabeza. «No», le dije. Y por primera vez en mi vida, no sentí una opresión en el pecho cuando hablé de ellos. Ni siquiera saben que sigo respirando en esta tierra. Apretó mi mano con fuerza. ¿Estás realmente en paz con eso? Nunca he experimentado una paz más profunda y absoluta en toda mi existencia que la que siento ahora mismo en esta mesa contigo, dije. Y fue la frase más honesta que había pronunciado jamás. Estaba construyendo con éxito una vida completamente nueva, completamente en la sombra. Estaba ascendiendo rápidamente en las filas corporativas de la corporación. Mi salario estaba creciendo y tenía una mujer notable que me amaba por mi carácter, no por mi título de trabajo. Por lo que Brenda, Gavin, Mónica y Fiona sabían, yo todavía era solo un patético obrero de fábrica de clase baja, pudriéndome en una vergonzosa oscuridad. Pero un fuego que arde tan brillante en la oscuridad no puede permanecer oculto para siempre. Estaba a punto de salir completamente de las sombras. Y cuando la luz finalmente golpeara mi nueva vida, el radio de explosión absoluto de mi éxito iba a hacer añicos el mundo perfecto de mi madre en 1.000.000 de pedazos. Los siguientes 4 años de mi vida se convirtieron en una clase magistral de ejecución silenciosa, absoluta e implacable. Mientras mi madre, Brenda, y mis hermanos, Gavin, Mónica y Fiona, pasaban sus días aferrándose desesperadamente a su desmoronado estatus social, asistiendo a almuerzos en el club de campo y enmascarando su podredumbre financiera con ropa de diseñador y sonrisas falsas, yo estaba construyendo silenciosamente un imperio industrial absoluto. No tomé vacaciones. No compré coches deportivos llamativos para impresionar a gente que odiaba. Conduje la misma camioneta Ford abollada y confiable, viví en el mismo modesto apartamento con mi esposa, Clara, durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, y vertí cada $1 de mi salario en rápido aumento en fondos indexados agresivos, una contribución máxima al Plan 401k e inversiones inmobiliarias silenciosas a largo plazo. Mi trayectoria profesional en la corporación manufacturera no tenía precedentes en los 50 años de historia de la empresa. Harrison, el gerente general que había reconocido mi potencial y me había dado mi primera oportunidad real, finalmente renunció para aceptar un puesto de alto nivel en la junta corporativa en la sede de Chicago.
Antes de irse, me recomendó personalmente a la Junta Ejecutiva para que ocupara su lugar como gerente regional. A los 27 años, me convertí oficialmente en el director de operaciones regionales. Cambié mis monos industriales pesados y manchados de grasa por trajes de carbón hechos a medida. Mi salario de fábrica por hora fue reemplazado por un enorme salario ejecutivo, bonificaciones basadas en el rendimiento y un paquete de opciones sobre acciones muy lucrativo que me colocó firmemente en el nivel superior de la riqueza de la región. Pasé de ser el tipo que se arrastraba bajo cintas transportadoras peligrosamente calientes para arreglar fugas hidráulicas en medio de la noche, al hombre que se sentaba en salas de juntas de alta seguridad de cristal negociando contratos de cadena de suministro multimillonarios con empresas de logística internacionales. Clara tuvo el mismo éxito. Fue ascendida a jefa de la división de logística regional. Finalmente compramos una hermosa y extensa propiedad aislada en los límites del condado, muy alejada de los suburbios tóxicos y chismosos donde crecí. Construimos una casa a medida rodeada de altos y antiguos pinos. Nuestra vida era increíblemente pacífica, arraigada y enteramente nuestra. Me había desvinculado por completo del apellido Gentry. No había hablado una sola palabra, enviado un solo texto o recibido una sola actualización sobre mi madre, Gavin, Mónica o Fiona en más de 4 años. Vivía bajo la suposición de que todavía mantenían con éxito sus perfectas vidas adineradas, mirando por encima del hombro al resto del mundo, tal como siempre lo habían hecho. Pero la realidad tiene una forma muy aguda e implacable de alcanzar a las personas que viven muy por encima de sus posibilidades. Durante mi 4º año como director, nuestra corporación manufacturera finalizó una masiva y agresiva iniciativa de expansión operativa. Necesitábamos aumentar drásticamente nuestra huella de envío y recepción, lo que significaba que teníamos que adquirir un enorme bloque contiguo de bienes raíces locales que bordeaba nuestras instalaciones actuales. La Junta Corporativa me puso a mí, como director de operaciones regionales, completamente a cargo del proyecto de adquisición de tierras. Me entregaron un presupuesto masivo y un equipo de los abogados corporativos más despiadados del estado para comprar el vecindario residencial que se encontraba directamente contra nuestra valla sur. Estaba sentado en mi oficina de la esquina un martes por la mañana, bebiendo café negro y revisando la gruesa carpeta encuadernada en cuero de escrituras de propiedad que nuestro equipo legal había compilado. Mientras pasaba las páginas de las direcciones objetivo, mi corazón se detuvo de repente en seco. Allí estaba, impreso en una tinta negra austera e implacable en un documento del asesor del condado. La dirección listada para la adquisición era la casa de mi infancia. El vecindario que planeábamos demoler para nuestro nuevo centro logístico de envío de última generación era la querida y prestigiosa comunidad de la Asociación de Propietarios de mi madre. Me recliné en mi silla ejecutiva de cuero italiano y miré el documento. El silencio de mi oficina de repente se sintió pesado. Saqué la exhaustiva verificación de antecedentes financieros que nuestros abogados habían realizado sobre la propiedad para determinar nuestra oferta de compra inicial. Lo que vi en la pantalla de esa computadora destruyó por completo la ilusión de la impecable familia Gentry que me habían inculcado desde la infancia. La casa de mi madre estaba completamente hipotecada. Había sacado una segunda hipoteca masiva y predatoria para financiar su estilo de vida de lujo y actualmente tenía 4 meses de retraso en los pagos. El banco ya había iniciado las primeras etapas de la ejecución hipotecaria, pero eso era solo la capa superficial del colapso. Miré los registros legales públicos adjuntos a mis hermanos. Gavin, el niño dorado, el brillante cardiólogo, se estaba ahogando en la ruina absoluta. Había pasado por un divorcio increíblemente tóxico y muy publicitado. Su exesposa lo había desplumado en una brutal batalla por la custodia de sus 2 hijos que duró varios años, lo que resultó en que Gavin pagara una pensión alimenticia y manutención infantil astronómicas de por vida. Para empeorar las cosas infinitamente, Gavin era actualmente el principal demandado en una masiva y emblemática demanda por negligencia médica que había congelado por completo sus activos y dañado gravemente su reputación profesional. Estaba completamente en la ruina, viviendo en un apartamento de alquiler barato y enfrentando una posible pérdida de su licencia médica. Mónica había sido despedida de su empresa de tecnología durante una masiva reducción de personal 2 años antes y había agotado por completo sus escasos ahorros tratando de mantener la apariencia de una ingeniera de software adinerada mientras trabajaba en secreto en trabajos esporádicos que apenas cubrían su alquiler. Fiona había abandonado por completo su programa de marketing y vivía de nuevo en casa,
pasando sus días publicando fotos falsas y muy filtradas en las redes sociales mientras ignoraba la pila de cartas de agencias de cobro que se acumulaban en el buzón. Los hijos exitosos eran un completo fracaso catastrófico. Mi madre estaba sentada sobre una montaña de deudas, esperando desesperadamente un milagro que la salvara de la humillación pública y la bancarrota total. Y entonces el universo le entregó lo que ella pensó que era un milagro. Nuestra corporación manufacturera envió cartas de oferta de compra formales y muy lucrativas a todos los propietarios de su vecindario. Ofrecíamos un 20% por encima del valor de mercado actual, pagado enteramente en efectivo para acelerar el proceso de adquisición de tierras. Para mi madre, esta compra corporativa era su salvación definitiva. Limpiaría instantáneamente sus masivas deudas, pagaría los brutales honorarios de los abogados de Gavin y la dejaría con suficiente dinero para mantener su arrogante fachada por unos años más. Pero había una enorme trampa legal, una trampa que ella odiaba absolutamente. Debido a que mi padre había comprado originalmente esa casa mucho antes de su matrimonio, y debido a una extraña y arcaica cláusula en la escritura de propiedad original del condado con respecto a su patrimonio, la transferencia del título requería la firma física y notariada de todos los herederos directos vivos para liberar formalmente la propiedad a una entidad comercial. Necesitaba mi firma para vender la casa. Necesitaba que el obrero de fábrica que había repudiado públicamente hace 4 años firmara la renuncia a sus derechos legales para poder cobrar sus millones. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Esperé a que ella diera el primer paso. 2 días después, un sobre grueso, pesado y de aspecto oficial llegó a la dirección de mi antiguo apartamento, que afortunadamente mi antiguo casero reenvió a mi oficina. Era una citación legal muy agresiva y condescendiente del desesperado abogado inmobiliario de mi madre, exigiendo mi presencia en una reunión de mediación formal y obligatoria el viernes siguiente para firmar una escritura de renuncia de derechos. Incluida en el paquete legal había una nota escrita a mano de Brenda. Estaba impregnada de una dulzura falsa y condescendiente que podía oler a través del papel. Nathan, sé que hemos tenido nuestros pequeños y tontos malentendidos en el pasado, escribió. Pero la familia es la familia. Actualmente estoy finalizando una transacción inmobiliaria masiva de varios millones de dólares con un importante comprador corporativo. Necesito que vengas a la oficina de mi abogado el viernes para firmar un simple papel renunciando a tu antigua reclamación sobre la casa. Como sé que probablemente sigues luchando con tu patético sueldo de fábrica, estoy generosamente dispuesta a extenderte un cheque personal de $1000 de mi propio bolsillo por tu tiempo. No arruines esto para nosotros. Viste algo limpio. Leí la nota 2 veces. Una sonrisa lenta, fría y afilada como una navaja se extendió por mi rostro. Miré por la enorme ventana de cristal de mi oficina, que daba a la extensa y bulliciosa planta de la fábrica. Honestamente, todavía creía que yo era un mecánico grasiento luchando por pagar el alquiler. Creía que ella tenía todo el poder. Creía que podía convocarme como a un perro desobediente, lanzarme un hueso y usar mi firma para salvar su imperio en ruinas. Cogí el teléfono de mi escritorio y llamé a mi principal asesor legal corporativo, un abogado brillante y despiadado llamado Marcus. Marcus, dije, manteniendo mi voz completamente firme. Necesito que redactes una respuesta corporativa muy específica con respecto a la adquisición de la propiedad Gentry en Elm Street. Y despeja tu agenda para este viernes por la tarde. Vamos a una reunión familiar. El bufete de abogados del abogado de mi madre estaba ubicado en el rico distrito histórico de la ciudad. Era el tipo de establecimiento desesperado de dinero viejo que presentaba mesas de conferencias de caoba oscura, pesadas cortinas de terciopelo y un abrumador olor a cera de suelo cara y arrogancia rancia. Estaba diseñado enteramente para intimidar a la gente que no tenía dinero. Una trampa para los vulnerables. Llegué exactamente 10 minutos tarde, solo para marcar el tono. No me puse uno de mis trajes ejecutivos a medida. Quería darles exactamente la versión de mí que esperaban ver. Llevaba una camiseta negra lisa y ligeramente descolorida, un par de vaqueros gastados y las mismas botas pesadas con punta de acero que solía usar en la línea de montaje. Dejé mi reloj caro en casa, manteniendo la farsa hasta el último segundo. Cuando abrí la pesada puerta de roble y entré en la sala de conferencias principal, toda la sala se quedó en completo silencio. Mi madre, Brenda, estaba sentada a la cabeza de la mesa.
Aferraba un bolso de diseñador que ahora sabía que había comprado con una tarjeta de crédito que no podía pagar. Su rostro estaba tenso, cubierto con una pesada capa de maquillaje diseñada para ocultar el inmenso estrés de su inminente ruina financiera. Gavin se sentó a su derecha. Tenía un aspecto absolutamente terrible. El divorcio y la masiva demanda por negligencia médica lo habían envejecido 10 años. Su pelo estaba raleando. La chaqueta de su traje le quedaba holgada. Y la característica sonrisa arrogante que solía definir toda su personalidad había desaparecido por completo, reemplazada por una profunda y hueca desesperación. Mónica y Fiona estaban sentadas en el lado opuesto, mirándome agresivamente como si mi mera presencia fuera un insulto a su existencia. En el extremo de la mesa se sentaba su abogado, un hombre calvo y de aspecto agresivo llamado señor Vance. Vaya, miren quién finalmente decidió unirse al mundo real, se burló Gavin, su voz goteando su habitual condescendencia, aunque carecía de su antiguo poder. Qué amable de tu parte tomarte un descanso de barrer suelos para honrarnos con tu presencia, Nathan. No le dije una sola palabra. Saqué una pesada silla de cuero en el extremo opuesto de la mesa de caoba y me senté. Me recliné, crucé los brazos y miré directamente a mi madre, esperando que comenzara el espectáculo. Hagamos esto increíblemente rápido, Nathan, dijo Brenda, su tono agudo y despectivo. Tengo una tarde muy ocupada. Como expliqué en mi nota, actualmente estoy vendiendo la propiedad familiar a Apex Manufacturing Solutions. Son una corporación masiva de miles de millones de dólares y están comprando todo el vecindario. El señor Vance ha preparado una escritura de renuncia de derechos estándar. Todo lo que tienes que hacer es coger ese bolígrafo, firmar tu nombre en la línea de puntos y renunciar a cualquier absurda reclamación legal que creas tener sobre el antiguo patrimonio de tu padre. El señor Vance deslizó una gruesa pila de documentos legales a través de la pulida mesa hacia mí. Colocó un pesado bolígrafo chapado en oro justo encima del papel, como una ofrenda a un campesino. A cambio de su total cooperación hoy, señor Gentry, dijo el señor Vance con una profunda voz teatral, su madre ha accedido generosamente a proporcionarle un regalo en efectivo único y libre de impuestos de exactamente $1000. Dado su estado laboral actual como trabajador manual, asumo que esta ganancia financiera inesperada será bastante beneficiosa para usted. Miré el bolígrafo de oro. Luego levanté la vista hacia Gavin. ¿Los $1000 van a salir de tu cuenta, Gavin? Pregunté con calma. ¿O está completamente inmovilizada por tu masiva demanda por negligencia médica y tus brutales pagos de custodia infantil? Toda la sala se congeló al instante. La temperatura en la sala de conferencias pareció bajar 20 grados. El rostro de Gavin se puso blanco como el papel, su mandíbula se abrió, y me miró como si acabara de golpearlo con un bate de béisbol. ¿Cómo sabes eso?, susurró Gavin, su voz temblando de genuino shock. Lo ignoré y dirigí mi mirada a Mónica. ¿Y qué hay de ti, Mónica? Vas a contribuir a mi bono de $1000 usando el dinero de la economía colaborativa que has estado ganando desde que te despidieron hace 2 años. Mónica se encogió físicamente, hundiéndose en su pesada silla de cuero, completamente incapaz de mirarme a los ojos. Brenda golpeó sus manos cuidadas sobre la mesa de caoba, su rostro enrojeciendo de un profundo y airado carmesí. ¿Cómo te atreves a entrar en esta sala y hablarle así a tus exitosos hermanos?, gritó Brenda, su voz resonando en las paredes con paneles de madera. Eres un obrero de fábrica asqueroso y patético. No sabes absolutamente nada de las complejidades de nuestras vidas. Estás completamente por debajo de nosotros. Ahora coge ese bolígrafo, firma el maldito documento, toma tu patético cheque y lárgate de mi vista antes de que haga que el señor Vance revoque la oferta financiera por completo. No me moví. No levanté la voz. No mostré ni una onza de emoción. Simplemente metí la mano en mi bolsillo trasero, saqué mi teléfono móvil, lo puse sobre la mesa y envié un único mensaje de texto. 10 segundos después, la pesada puerta de roble de la sala de conferencias se abrió de golpe. Mi principal asesor legal corporativo, Marcus, entró en la sala. Llevaba un impecable traje a medida de $4000. Llevaba un pesado maletín de titanio cerrado. Detrás de él se encontraban 2 enormes guardias de seguridad corporativos con auriculares y trajes oscuros.
El señor Vance se levantó al instante, su rostro registrando total confusión. Disculpe, ¿quién es usted? Esto es una mediación legal privada a puerta cerrada. No puede estar aquí. Marcus ignoró por completo al frenético abogado. Caminó directamente hacia donde yo estaba sentado. Colocó el maletín de titanio sobre la mesa, abrió los pesados cierres de acero y sacó una enorme pila de contratos corporativos altamente clasificados, estampados con el sello oficial de Apex Manufacturing Solutions. Marcus se volvió hacia mí y asintió con profundo respeto. Pido disculpas por el ligero retraso, director Gentry, dijo Marcus en voz alta, asegurándose de que su voz llegara a cada rincón de la silenciosa sala. He traído los documentos finales de adquisición, tal como solicitó. La Junta Ejecutiva ya ha preaprobado su decisión final con respecto a las propiedades de Elm Street. Director Gentry. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un explosivo detonado. Brenda dejó de respirar. Gavin miró a Marcus, luego me miró a mí, sus ojos abiertos de par en par con un terror absoluto y sin adulterar. El señor Vance se volvió a sentar lentamente en su silla, su actitud agresiva evaporándose por completo al reconocer el logo corporativo en los documentos de Marcus. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la pulida mesa de caoba. Miré directamente a los ojos aterrorizados de mi madre. Me dijiste hace 4 años que mis elecciones de vida eran demasiado vergonzosas para incluirlas en esta familia, dije, mi voz completamente fría y serena, despojada de toda ira y toda misericordia. Me dijiste que solo respetabas la verdadera ambición. Me desechaste porque pensabas que trabajar en una fábrica me convertía en basura. Alargué la mano y acerqué la escritura de renuncia que el señor Vance había preparado. Cogí el bolígrafo de oro, pero no firmé mi nombre. Dibujé una enorme y gruesa línea negra a través de todo el documento, rasgando el costoso papel. Pero hay algo curioso sobre trabajar en una fábrica, Brenda, continué, manteniendo su mirada de pánico. Si realmente agachas la cabeza, cierras la boca y aprendes cómo funcionan las máquinas, eventualmente te dejan dirigir todo el edificio. Ya no soy un mecánico. Soy el director de operaciones regionales de Apex Manufacturing Solutions. Mi salario ejecutivo base es más alto de lo que era el de Gavin incluso antes de que destruyera su carrera médica. Y soy el único oficial ejecutivo a cargo del proyecto de adquisición de tierras para tu vecindario. La boca de Brenda se abrió y cerró como un pez asfixiándose. No, susurró, su voz quebrándose violentamente. No, eso es imposible. Estás mintiendo. Solo eres un trabajador de línea. Marcus dio un paso adelante y le entregó a Brenda un grueso documento corporativo legalmente vinculante. Este es un aviso oficial de retirada, dijo Marcus fríamente. Apex Manufacturing Solutions revoca oficialmente su oferta de compra en efectivo para su propiedad específica en Elm Street. El director Gentry ha determinado que su parcela de tierra no es estratégicamente necesaria para nuestra expansión logística. Estamos comprando las casas a tu alrededor, pero dejaremos tu propiedad completamente intacta. La comprensión de lo que acababa de hacer golpeó la sala como una onda de choque física. Al negarme a comprar su casa, no solo le estaba negando una enorme ganancia financiera inesperada. La estaba atrapando en una casa que no podía permitirse, rodeada de una zona de envío industrial masiva y ruidosa que destruiría instantáneamente el valor de su propiedad para siempre. Iba a enfrentar una ejecución hipotecaria total. Iba a perderlo todo. Iba a quedar completamente en bancarrota. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. Me levanté de mi silla. No grité. No me regodeé. Simplemente miré a los extraños sentados frente a mí, dándome cuenta de que no poseían absolutamente ningún poder sobre mí. Disfruta de la ejecución hipotecaria, Brenda, dije en voz baja. Y Gavin, buena suerte con la demanda por negligencia médica. He oído que los honorarios legales son absolutamente brutales. Les di la espalda y salí de la habitación, dejando las ruinas absolutas de la familia Gentry detrás de mí en el silencio ensordecedor. Las secuelas inmediatas de esa reunión en la sala de conferencias fueron una clase magistral de cómo ver una jerarquía tóxica colapsar por completo sobre sí misma. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia los ascensores, podía oír los gritos ahogados y caóticos que resonaban desde detrás de las puertas de roble cerradas.
oí a Gavin gritarle desesperadamente al señor Vance, exigiendo saber si lo que acababa de hacer era legalmente permisible. Oí a Mónica sollozar ruidosamente, pero el sonido más distintivo fue el de mi madre. Ya no gritaba de ira. Estaba gimiendo. Era el sonido agudo y desesperado de una narcisista que acababa de darse cuenta de que el espejo que usaba para admirarse había sido permanentemente destrozado en 1.000.000 de pedazos. Para el viernes de la semana siguiente, la realidad absoluta de su situación se había materializado por completo. Nuestra corporación cerró oficialmente la compra de las propiedades circundantes en su vecindario, convirtiendo efectivamente su prístina comunidad cerrada en una zona de construcción industrial muy activa y pesada. Llegaron las excavadoras. El valor de su casa se desplomó de la noche a la mañana a una fracción de su valor original, haciendo completamente imposible que pudiera vender la propiedad a un comprador privado para cubrir sus masivas deudas. El banco aceleró agresivamente el proceso de ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando la desesperación finalmente rompió su orgullo. Era un martes por la tarde. Llovía a cántaros, ese tipo de aguacero pesado e implacable que tiñe el cielo de un morado oscuro y magullado. Estaba sentado en mi escritorio ejecutivo en el último piso de la sede corporativa de Apex, finalizando un contrato de logística con Clara en una llamada de conferencia segura. El teléfono de mi escritorio sonó. Era el jefe de seguridad del edificio en el vestíbulo de la entrada. Director Gentry, dijo el jefe de seguridad, su voz teñida de vacilación profesional. Señor, hay una mujer mayor aquí abajo en el vestíbulo principal causando un gran alboroto. Está completamente empapada por la lluvia. Exige que se le permita subir a la suite ejecutiva. Afirma que es su madre, Brenda Gentry. Hice una pausa. Miré por las enormes ventanas de mi oficina, que iban del suelo al techo, viendo la fuerte lluvia lavar violentamente el horizonte de la ciudad. Sentí una extraña y profunda sensación de calma absoluta invadir mi pecho. Hace años, la mera mención de su nombre habría disparado mi ritmo cardíaco hasta el pánico. Ahora no sentía absolutamente nada. Solo era una extraña en un vestíbulo. ¿Programó una cita con mi asistente ejecutivo?, pregunté, mi voz completamente plana y profesional. No, señor, respondió el jefe de seguridad. No tiene cita. Le pedimos que abandonara las instalaciones, pero actualmente está llorando histéricamente cerca de los torniquetes, diciéndole a todo el mundo en el vestíbulo que su hijo va a salvar su casa y pagar sus facturas legales. Se niega a salir. Quiere que la envíe a su piso. La imaginé allí abajo. La mujer que había escrito con orgullo un mensaje a toda la familia, prohibiéndome una cena festiva porque la grasa en mis manos la avergonzaba frente a sus amigos del club de campo. La mujer que había desplegado a la tía Diana como espía para burlarse de mi dolor. La mujer que me había visto sacrificar todo mi fondo universitario y mi juventud para salvar su hipoteca solo para tratarme como una enfermedad contagiosa. Me había descartado por completo cuando pensó que yo era inútil. Y ahora que se estaba ahogando en las consecuencias de su propia arrogancia, esperaba que yo fuera su salvavidas. No, dije claramente al receptor. No conozco a esa mujer. Por favor, pida a seguridad que la escolte fuera de la propiedad corporativa de inmediato. Si se niega a abandonar el vestíbulo o si intenta acosar al personal, está totalmente autorizado para llamar a la policía local y presentar cargos formales de allanamiento en nombre de la empresa. Entendido, director, dijo el jefe, la vacilación completamente desaparecida de su voz. Nos encargaremos de ello ahora mismo. Colgué el teléfono. Me levanté de mi escritorio y caminé lentamente hacia la ventana de cristal. Miré directamente hacia el nivel de la calle, 30 pisos más abajo. Unos minutos después, las pesadas puertas de cristal del vestíbulo principal se abrieron. Vi cómo dos grandes guardias de seguridad corporativos escoltaban firmemente a mi madre hacia la acera de hormigón mojado. Estaba completamente frenética. Incluso desde esa enorme distancia, podía verla agitando salvajemente los brazos, señalando desesperadamente hacia el imponente edificio de cristal, gritando algo bajo la lluvia torrencial. Su caro bolso de diseñador se deslizó de su hombro y cayó directamente en un profundo charco de agua fangosa. Cayó de rodillas en la acera, cubriéndose la cara, sollozando incontrolablemente mientras los guardias de seguridad permanecían como estatuas de piedra bloqueando la entrada al edificio.
Me quedé allí y la observé durante un largo rato. No sentí ni una onza de culpa. No sentí el repentino impulso cinematográfico de bajar corriendo por el ascensor, tomarla en mis brazos y perdonarla por décadas de abuso. El mundo intenta decirte que la familia es un vínculo inquebrantable, que siempre debes perdonar a las personas que comparten tu sangre, sin importar cuán profundamente te hieran. Pero viéndola arrodillada bajo la lluvia, me di cuenta de que la sangre solo te hace pariente. La lealtad, el respeto y la decencia humana fundamental son lo que te convierten en una familia. Ella no había poseído ninguna de esas cosas. Se quedó en la acera durante 20 minutos, completamente empapada, esperando a un Salvador que nunca iba a bajar. Finalmente, completamente derrotada y absolutamente rota, se levantó lentamente, recogió su bolso arruinado del barro y se alejó en la lluvia gris y helada. Me aparté de la ventana, volví a mi escritorio y seguí trabajando. Nunca volví a ver a Brenda, Gavin, Mónica o Fiona. La ejecución hipotecaria se completó un mes después, y la familia dorada se dispersó completamente al viento. Esa noche, después de los caóticos eventos en la oficina corporativa, conduje mi camioneta de regreso a la tranquila y aislada propiedad donde Clara y yo habíamos construido nuestras vidas. La fuerte lluvia finalmente había cesado, dejando el aire con un olor fresco, limpio y lleno del aroma de las agujas de pino mojadas. Cuando abrí la puerta principal, la casa estaba cálida y profundamente acogedora. El olor a pollo asado y ajo llenaba el aire. Clara estaba en la cocina, con unos cómodos pantalones de chándal y una camiseta grande, riéndose de algo en la televisión mientras removía una olla en la estufa. Me acerqué por detrás, la rodeé con mis brazos firmemente por la cintura y apoyé mi barbilla en su hombro. Ella se reclinó hacia mí, completamente relajada, y puso su mano sobre la mía. ¿Cómo te fue el día en la oficina, señor director?, preguntó, girando la cabeza para darme una sonrisa suave y cómplice. ¿Finalizaste los papeles de la adquisición de tierras? Está completamente hecho, susurré, acercándola un poco más. Finalmente ha terminado. El capítulo está completamente cerrado. Más tarde esa noche, nos sentamos juntos en el porche trasero, envueltos en una gruesa manta, bebiendo café caliente y mirando los árboles oscuros y silenciosos que delineaban nuestra propiedad. Fue en ese profundo y hermoso silencio que comprendí plenamente la verdadera magnitud de lo que realmente había logrado. La mayor victoria de toda mi vida no fue el enorme salario ejecutivo. No fue el ascenso corporativo de alto rango, las opciones sobre acciones o el poder de desmantelar legalmente a las personas que me habían abusado. Esas cosas eran solo herramientas. La verdadera victoria fue la paz absoluta e impenetrable que había construido meticulosamente para mí. Cuando creces en una familia profundamente tóxica, estás constantemente condicionado a creer que todo tu valor está estrictamente ligado a cuánto dolor estás dispuesto a absorber por ellos. Te enseñan que establecer límites básicos es un acto egoísta de traición. Mi madre y mis hermanos exigían que me prendiera fuego simplemente para mantenerlos calientes. Y cuando finalmente dejé de entregarles las cerillas, me etiquetaron como el villano de su historia. Pero me di cuenta de que no puedes sanar en el mismo entorno que te enfermó. A veces, lo más poderoso y necesario que puedes hacer por tu propia supervivencia es dejar de discutir, dejar de explicar tu valor y simplemente alejarte en completo silencio. Mi madre intentó usar mi trabajo manual como un arma para destruir mi autoestima. Intentó hacerme sentir como si fuera basura absoluta. En cambio, usé ese mismo trabajo como la base inquebrantable para construir una fortaleza tan increíblemente alta que ella nunca podría alcanzar ni las puertas de entrada. No dejé que su crueldad me convirtiera en un hombre amargado y enojado. Canalicé cada onza de ese rechazo en pura y sin adulterar ambición. Y cuando finalmente llegué a la cima de la montaña, no me agaché para subir a mis abusadores conmigo. Los dejé enteramente en el fondo, exactamente donde ellos eligieron ponerse. Hoy, Clara y yo estamos esperando a nuestro primer hijo, un niño pequeño. Y mientras estoy aquí sentado, mirando las fotos de la ecografía en mi escritorio, le hago una promesa silenciosa e inquebrantable. Le prometo que nunca tendrá que ganarse su lugar en mi mesa. Le prometo que nunca tendrá que sacrificar todo su futuro solo para demostrar su lealtad. Nunca conocerá las condiciones frías y calculadoras de la familia Gentry. Solo conocerá el amor absoluto e incondicional.
Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia hoy. Sé que fue una historia dura, pero espero que sirva como una enorme llamada de atención para cualquiera que esté actualmente volcando su corazón, su dinero y su alma en una familia que solo los ve como una utilidad conveniente. No estás obligado a tolerar el abuso solo porque compartes el mismo ADN. Tu máxima prioridad absoluta en esta vida es proteger tu propia paz y construir tu propio futuro. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tus propios familiares tóxicos? ¿Alguna vez has tenido que alejarte y cortar lazos solo para sobrevivir? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo absolutamente cada uno de ellos. Y tu valentía podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Mantente fuerte, protege tu paz, y te veré en el próximo.